Estamos hablando de este conflicto que ocurre en Gaza, palestinos, israelíes, y lo que el mundo en realidad está ya comentando en general, la paz que se pide ya por parte de muchos países, no solo de Latinoamérica, sino en Europa también, en Asia y en los distintos continentes, Luli. Bueno, recién hablábamos con el dirigente de Médicos Sin Fronteras y ahora nos venimos un poco más cerca además. Exactamente, con gente de Río Cuarto que está trabajando por esto, que está preocupada por esta situación. Tenemos presente, en este caso, a Hugo Aguilar, quien ha organizado en las últimas horas el Abrazo por la Paz en Río Cuarto, y también Iván Zafadi, presidente de la Sirio-Libanesa. Bienvenidos y buen día. Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, en este caso, Iván, preocupa este tema, el mundo habla, tal vez con el hecho de la cantidad de días que ya viene realizándose este ataque, todos nos vamos preocupando mucho más sobre lo que sucede. Sí, preocupa mucho la crisis humanitaria que genera este tipo de ataques, que no es ni más ni menos que lo que viene sufriendo el pueblo palestino desde hace más de 70 años. Hoy tenemos la posibilidad, lo comentábamos con Hugo ayer, en estos días, hoy tenemos la posibilidad de verlo a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en este tipo de conflictos y hoy nos muestran más rápidamente qué es lo que sucede del otro lado del mundo. Entonces la preocupación llega a más sectores de la sociedad y bueno, nosotros la transmitimos. Por ahí para la gente, para que entienda un poco más las bases del conflicto, ¿cuáles son las causas? ¿De dónde viene esto? Porque si bien es una guerra, un enfrentamiento que data de largo tiempo, hoy en día, como está también resonando tanto en los medios, lo vemos y está generando tantas muertes, sobre todo de civiles, es que todos nos estamos preocupando un poco más por el tema. Pero ¿de dónde viene este conflicto? Este conflicto es de larga data, pero no es eterno. El problema fundamental proviene de 1947, cuando se establece el Estado de Israel en territorio palestino, que era un protectorado británico, y los ingleses deciden a partir de ese momento que el Estado de Israel tiene que existir y existir en ese lugar. Uno de los grandes problemas es que Israel es un Estado expansionista, digamos. El gran sueño del Estado de Israel es el Gran Israel, es decir, tiene límites entre el Mediterráneo y el Éufrates, es decir, es un Estado imperialista, pero que ha luchado desde el primer momento de su existencia y ha tratado de eliminar del territorio palestino a los dueños de la tierra palestina. Entonces ha habido muchas guerras, ha habido muchas víctimas, pero también ha habido desde el año 47 una política comunicacional cuya responsabilidad es de Estados Unidos en realidad, que le ha contado al mundo una versión del conflicto que es la que más o menos anda dando vueltas por ahí. Entonces a nosotros lo que nos preocupa también, además obviamente de las muertes de inocentes, es la posibilidad de pensar un mundo que se acepta como dado, como inamovible, como totalmente determinado y que no puede cambiar. Entonces nos parece a nosotros que este conflicto tiene muchas aristas muy complejas. Algunos pueden terminar convirtiéndolo en un problema teórico, de teoría política, pero es un problema humanitario. Hoy es un problema, es una tragedia humanitaria. Y nosotros decíamos cuando organizábamos esto, y como decían ustedes al principio también, que estamos tan lejos. Estamos lejos, pero no tanto. El mundo globalizado tiene dos caras, ¿no? La cara del que comunica desde los centros de poder más concentrados, pero ese mundo globalizado también tiene una falla, porque nosotros, los sujetos individuales, también nos podemos conectar, establecer redes y hacer conocer nuestras voces también, cosa que no se podía antes, no se podía con la facilidad que se lo puede ahora, ¿no? Bueno, Hugo, usted decía hace un ratito Estados Unidos, sí. Y en las últimas horas el presidente de Estados Unidos se manifestó en contra de este conflicto, pidiendo un cese de fuego e incluso ofreciendo dinero por parte de su ministro en este caso. Iván, en los últimos días también has tenido opinión con respecto a la posición de Estados Unidos y demás. ¿Es real esta ayuda, este cese de fuego, este deseo de cese de fuego por parte de Estados Unidos, o en sí es una cuestión tal vez de cortesía a los medios? Yo creo que es un gesto absolutamente necesario y que lo puede hacer solamente Estados Unidos, porque él es el garante de la presencia de Israel en el territorio palestino. También es para la tribuna, ¿no? Pero si sirve, bueno,
que Estados Unidos intervenga para que se detenga el bombardeo me parece bárbaro, pero es solamente un paréntesis, porque la política de Israel es la política de Estados Unidos. Iván. Sí, la idea de que se sumen con una condena de palabra es buena, pero lo que necesita este conflicto es que las grandes potencias se sumen efectivamente a una condena en contra del Estado de Israel y en contra de las prácticas genocidas y terroristas que tienen para con el Estado palestino. No alcanza ya con condenar, no alcanza ya con resolver en las Naciones Unidas ciertas normas, sino ejecutarlas. Se han ejecutado en todas partes del mundo, pero no en Israel. Hasta que no se ejecuten las normas que resuelven. Hay resoluciones que permiten evitar el problema. Lo que pasa es que no se ejecutan. Mientras eso no suceda, el conflicto va a persistir. Así es. Usted fue uno de los organizadores del abrazo que se realizó ayer por la paz. Un gesto precisamente impedido de un cese a este conflicto. Bueno, a nosotros nos parecía que, pese a la distancia, había que hacer alguna cosa, ¿no? Había que... Básicamente la idea era levantar la voz por algo que es absolutamente indignante e intolerable, digamos. Como género humano, todos formamos parte del mismo género humano, más allá de las diferencias. Y un niño muerto por las bombas es un niño muerto en cualquier lugar, digamos. Lo que pasa es que este es un conflicto que no comenzó ayer, es un conflicto que nos ha acompañado a lo que tenemos algunos años desde siempre, porque en realidad ha llegado a un punto de violencia que es totalmente intolerable. Entonces, en estos días, también es cierto que esta iniciativa que tuvimos algunos no se ha duplicado en el mundo porque lo hicimos nosotros, sino que en el mundo también, en distintos lugares del mundo, en Estados Unidos, en Europa, hay grupos de gente que ha decidido salir a la calle y decir, bueno, no estamos de acuerdo con esto. Porque el problema es el silencio es aceptación, digamos, y no se puede estar en silencio ante un genocidio como este. En este caso, ¿consideran ustedes que hay posibilidad de un cese de un conflicto en el que hay voluntad de paz de las partes, pero son los dirigentes y por ahí los grupos extremistas los que no están dispuestos a terminar con esto? Difícil identificar los grupos extremistas o mencionar cuál es el grupo extremista. De un lado, el pueblo palestino, no le veo grupos extremistas, sino son grupos de resistencia, son civiles que resisten a la ocupación extranjera. Para asimilarlo o para que la gente lo entienda por ahí, cuando San Martín peleó por la independencia de nuestro país contra la ocupación extranjera, no se lo tildó de terrorista ni de extremista, o cuando las mujeres arrojaban aceite hirviendo a los ingleses, tampoco se los tildaba de terroristas ni de extremistas. Esto es lo que está haciendo el pueblo palestino, resistir a la ocupación extranjera. Por el otro lado, el Estado de Israel, como Estado propiamente, no como un grupo extremista, como Estado, como su política de Estado, tiene en sus principios o en su base el terrorismo y el genocidio del pueblo palestino. Es la única concepción de paz que el Estado de Israel quiere en esa tierra, es sin el pueblo palestino en la misma. Entonces es muy difícil o vemos muy alejado dejar en manos de las partes la solución del problema. Creo que la comunidad internacional tiene que actuar para frenar esto. Si se sigue dejando que las partes actúen, no van a llegar a un acuerdo nunca. Y con esta larga data que tiene el conflicto, ¿por qué hasta ahora no se ejecutó definitivamente, como hace un ratito decías, Iván, de ejecutar definitivamente la solución a este conflicto y parar con esta guerra, con este conflicto que viene desde hace larga data? ¿Cuál es el motivo por el cual no se logra frenar definitivamente? Porque no hay intereses, porque no les interesa. A la gran potencia mundial no le interesa. Porque son parte de lo mismo. El sionismo internacional, el sionismo que creó el Estado de Israel, es quien da las órdenes o quien ordena la economía o la política en los Estados Unidos. Entonces, es la misma economía, es la misma política. Cuando el imperio caiga, las condiciones van a cambiar. No hay imperios que hayan durado 1000 años. Cayó el imperio romano, cayó el imperio persa, cayeron todos los imperios. Yo creo que la única posibilidad que tienen, si no toma conciencia de la comunidad internacional, es esperar que la caída del imperio.
mientras tanto lo veo complicado. Va a ser difícil. Entristece entonces desde la óptica de aquellos que tal vez buscamos la paz, o aquellos grupos que se manifiestan por la paz, simplemente a favor de la paz, no los conflictos. Entristece, digo, la posición de lo difícil que es y cómo se reanuda una y otra vez, porque o muchas veces en realidad el conflicto persiste, tal vez no con la crueldad de los últimos días, pero desde el 47 hasta aquí, hay en algunos momentos es más álgido que en otros, pero seguramente a las posiciones o aquellas sociedades que buscan la paz debe entristecer, debe frenar mucho también, ¿no? Lo que pasa es que me parece que la paz es un derecho humano. Entonces se están violando todos los derechos humanos en la Franja de Gaza, pero no como un accidente, sino como una política de Estado. Entonces, si la política exterior del Estado israelí es el genocidio, es muy difícil dialogar con él, digamos, porque además tiene un garante que es una de las potencias más grandes de la Tierra. Entonces, la solución no es simple y no va a ser pronto, entiendo yo. Pero me parece que por lo menos hay que tratar de romper esta especie de cubierta, no solamente política, económica, armamentista, sino cultural, que los Estados Unidos ha hecho sobre el conflicto, determinando quiénes son los buenos y quiénes son los malos, de qué lado está la verdad y de qué lado no está la verdad. Y por eso es que los llamamos con los nombres que los norteamericanos quieren. Norteamérica, que es un estado terrorista. Entonces, me parece que ha llegado el momento de llamar las cosas por su nombre, digamos. Hay que pensar en los organismos internacionales, en la función de los organismos internacionales. Las Naciones Unidas no ha detenido nunca una guerra. ¿Y se creó para qué? Y parece que para garantizar la existencia del Estado de Israel. De hecho, después de la guerra de los 6 días, en el año 67, hay una resolución de las Naciones Unidas, la 242, que es falaz, porque dice que después de que Israel gana esa guerra, se debe garantizar la existencia de los estados de la región en paz y con seguridad. Pero resulta que el Estado de Israel no aceptó nunca la existencia de un Estado palestino. Entonces, hasta en las resoluciones de las Naciones Unidas se cuelan los intereses israelíes, que son los intereses norteamericanos. Entonces, es muy difícil en esos términos, hasta culturales, establecer un diálogo con alguien que básicamente te quiere muerto. Sí. Ojalá que esto se solucione, que se encuentre una solución por la paz mundial, pero también por todas estas víctimas que son ocasionales sobre un conflicto que poco protagonismo tienen, en realidad sí son los verdaderos protagonistas, porque son los que sufren o padecen estas situaciones. Hugo, Iván, muchas gracias por estar presente en No Te Lo Pierdes y también por contarnos la óptica de cada uno sobre este conflicto. Gracias a usted. Gracias a ustedes por la invitación. Luli, vamos a hacer una nueva pausa, tenemos más información y no te lo pierdas. Sí, tenemos muchísima más información y bueno, una mínima reflexión desde nuestro lado. Aboguemos todos los días, desde nuestro lugar, desde el más chiquito, por la paz, porque es desde ahí donde se empieza, ¿no? Así es. Pausa, ya regresamos.